Buenos días, muchas gracias a FUNSEAM y a la Fundación Repsol por haber invitado a ICE a este tercer curso ejecutivo sobre economía circular para exponer nuestra visión sobre la descarbonización de la movilidad de la mano de soluciones circulares. Mi nombre es Carlos Martín, soy director de regulación de AICE, asociación que representa la industria de producción y suministro de combustibles líquidos en España. En los próximos minutos vamos a analizar la importancia estratégica de la industria de los combustibles en España, compartiré la visión de nuestro sector para alcanzar la neutralidad de emisiones en nuestros centros industriales y de nuestros productos. Nos centraremos a continuación en el papel de los combustibles renovables, veremos su encaje en la nueva hoja de ruta europea para la reactivación económica y finalizaremos con unas conclusiones y propuestas sectoriales. Los combustibles líquidos vienen representando sostenidamente en el tiempo más de la mitad del consumo de energía final en España, debido a su posición insustituible en la cobertura de necesidades energéticas de nuestra economía. Cubren más del 95% en transporte, el 98% en pesca o 75% de la agricultura. Y de esta posición estratégica en el mix energético nos sentimos especialmente concernidos para afrontar e incluso liderar el reto de hacer de la UE la primera región climáticamente neutra del mundo al mismo tiempo que garantizamos el suministro y aseguramos la competitividad industrial. Quizá no todo el mundo esté familiarizado con la industria del refino en España. El sistema de refino español está compuesto por 9 refinerías, titularidad de 3 grupos empresariales, Repsol, Moeve y BP, repartidas en todo el territorio nacional peninsular, incluida una refinería interior en Puerto Llano, conectada mediante oleoducto con la refinería de Cartagena, a través del cual recibe el crudo que procesa. Todas las refinerías fabrican productos energéticos como gasolinas, gasóleos, querosenos o fuelóleos para su uso final en todos los modos de transporte, en el sector primario o en los edificios. Pero también, y esto es más desconocido, producen productos no energéticos, es decir, no destinados a su combustión, como lubricantes, ceras o productos asfálticos, además de materias primas como la nafta para la industria petroquímica. La única excepción es la refinería de Asesa, joint venture de Repsol y Moeve en Tarragona, que fabrica exclusivamente productos asfálticos. La capacidad del sistema español de refino es de 1,5 millones de barriles al día. Para ponerlo en perspectiva, dentro de la Unión Europea, España ha adelantado a Francia y a Países Bajos para situarse como tercera potencia refinera por tamaño, solo por detrás de Alemania y ya muy cerca de Italia. Pero más importante que la capacidad de destilación en el refino es su capacidad de conversión, que es una medida de la capacidad de una refinería para transformar crudos más pesados y con mayor contenido de azufre, esto es, crudos de peor calidad, en productos ligeros de alto valor añadido como los carburantes para transporte. El porcentaje en España supera el 50%, uno de los más altos de Europa, pero es una media. Hay refinerías como la de Cartagena que tienen un porcentaje del 75%. Esta capacidad de destilación y sobre todo de conversión, gracias a un ambicioso programa de inversiones mantenido en el tiempo, incluso en las épocas de crisis económica, han convertido el sistema de refino español en el más flexible y por tanto competitivo de Europa, como ha destacado expresamente el plan de contingencia aprobado por el Gobierno en octubre de 2022. Esto, en primer lugar, nos permite abastecernos de una gran variedad de crudos, diversificando nuestra cesta de aprovisionamiento, que proceden de más de 20 países de diferentes ámbitos geográficos, con cuotas individuales no superiores al 16% y un reparto equilibrado entre países de la OPEP y de fuera de este cártel de productores. Además, España ha pasado a ser exportadora neta de productos refinados desde 2012, con un saldo neto exportador récord de 5,5 millones de toneladas en 2020, el año de la pandemia, demostrando así la resiliencia de nuestro sistema de refino en momentos críticos. De esta manera contribuimos a mejorar la balanza de pagos de España. Un dato: en 2024 el valor económico de las exportaciones de productos petrolíferos fue de casi 25.000 millones de euros. Fuimos el cuarto sector industrial más exportador, solo por detrás de automóvil, química y alimentación. Bien, ¿y cómo estamos afrontando el reto de las emisiones netas cero desde el sector del refino? Pues a través de la aportación combinada, acumulativa, nosotros no creemos en soluciones únicas, soluciones mágicas, de varias rutas tecnológicas en distintos estadios de maduración, pero todas ellas conocidas. Vamos a verlas con detenimiento. Por un lado, la eficiencia energética es desde hace tiempo una de las palancas fundamentales, no solo para la sostenibilidad, sino también para la competitividad de nuestro sector. Desde 2005, las refinerías españolas
han reducido la intensidad de emisiones de CO2 en más de un 20%. Y esto es mucho, pero podemos y debemos ir más allá, generando nuevas oportunidades de ahorro energético y, por tanto, de reducción de emisiones mediante la optimización de sistemas de gestión energética o la mejora continua de los procesos. En segundo lugar, el hidrógeno renovable es también una ruta muy prometedora para el refino. ¿Por qué? Pues porque las refinerías son el principal consumidor, pero también el principal productor de hidrógeno en España. Necesitamos y vamos a seguir necesitando hidrógeno para la formulación tanto de los combustibles convencionales como de los combustibles renovables, por lo que la sustitución de hidrógeno gris por hidrógeno renovable es una vía muy eficaz para reducir las emisiones de nuestros centros industriales. No es por casualidad que buena parte de los valles de hidrógeno que se están desarrollando en España pivoten en torno a una refinería. También creemos, como la Agencia Internacional de la Energía o la Comisión Europea, que la captura de CO2 es una tecnología estratégica para descarbonizar los sectores industriales como el nuestro, la química o la siderurgia, que son intensivos en el consumo de energía. El CO2 capturado puede utilizarse como materia prima en un abanico cada vez más amplio de aplicaciones que van desde la formulación de polímeros, en la industria petroquímica, la fabricación de materiales de construcción o a la obtención de combustibles sintéticos. Esta utilización del CO2 capturado ya nos permite ir introduciendo el concepto de circularidad en nuestra presentación. Pero no nos quedamos en los procesos. También queremos reducir la intensidad de emisiones de nuestros productos, tanto de los energéticos como de las materias primas que suministramos a la industria química, a través de diversas opciones de integración progresiva de nuevas materias primas bajas en carbono. Dado el peso relativo del transporte en el consumo de energía final, vamos a centrarnos a partir de ahora en los combustibles renovables para el transporte. De forma simplificada y con una aproximación más didáctica que técnica o regulatoria, podemos distinguir las siguientes categorías de combustibles renovables en función de las alternativas disponibles de materias primas y procesos de transformación. En primer lugar, los biocombustibles avanzados, producidos a partir de materias primas de origen biológico que tienen carácter de residuos agrícolas, forestales, de la industria agroalimentaria o la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Estas materias primas pueden integrarse en el esquema de las refinerías, bien mediante el coprocesado en unidades ya existentes, como el hidrotratamiento de aceites de cocina usado para la producción de hidrobiodiesel, bien en unidades dedicadas, por ejemplo, la gasificación o pirólisis de biomasa lignocelulósica. En segundo lugar, combustibles sintéticos, producidos a partir del CO2 capturado y el hidrógeno renovable electrolítico producido en nuestras refinerías, es decir, sintetizando las materias primas obtenidas a partir de dos de las rutas de descarbonización que habíamos comentado antes. En tercer lugar, también sabemos producir combustibles de carbono reciclado, proveniente en este caso de residuos de origen no biológico, como los residuos plásticos. Ruta esta que presenta, como la anterior, una clara sinergia con la estrategia de impulso de la economía circular en nuestro país. Lo relevante es que la incorporación de soluciones circulares en la producción de combustibles nos ofrece una auténtica oportunidad de país, porque España es la tercera potencia europea con mayor disponibilidad de materias primas sostenibles, fundamentalmente residuos, que pueden ser aprovechados para usos energéticos. En el escenario más optimista, en función de las mejoras previstas en la gestión forestal y de cultivos, el aprovechamiento de tierras abandonadas o la proporción de biorresiduos destinados a usos energéticos, se podrían producir más de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo de combustibles renovables en 2030. No es ciencia ficción, es una realidad en marcha. Ya estamos produciendo masivamente hidrobiodiesel mediante procesado o coprocesado de aceite de cocina usado en todas nuestras refinerías. El refino es, de hecho, actualmente el principal productor de biocarburantes de España. A ello se suman nuevos proyectos para la expansión de la base de producción de combustibles renovables.
En cuanto a los biocarburantes avanzados, en la refinería de Cartagena, de Repsol, se puso en marcha el año pasado la planta de hidrotratamiento de residuos con capacidad para producir 250.000 toneladas al año de hidrobiodiesel y combustibles sostenibles para aviación, lo que se conoce como SAF, que permitirían reducir 900.000 toneladas de CO2 al año. A ello se sumará la planta de Puerto Llano, con una capacidad prevista de producción de 200.000 toneladas anuales. Por su parte, Moeve, en su parque energético de Huelva, producirá también a partir del año que viene, de 2026, de manera flexible, 500.000 toneladas al año de SAF y de diésel renovable. Y BP proyecta construir en su refinería de Castellón una planta con capacidad de 450.000 toneladas al año. En cuanto a los combustibles sintéticos, Petronor está construyendo una planta, por ahora de demostración industrial, en Bilbao, con una capacidad inicial modesta de 50 barriles al día, pero con un diseño que permitiría su posterior escalado comercial para convertirla en una de las plantas más grandes de Europa. Por su parte, la ecoplanta de Repsol en Tarragona, en la que está previsto invertir más de 800 millones de euros, se convertirá en la primera planta de Europa que fabrica metanol renovable para el transporte marítimo y para la industria química, a partir de residuos sólidos urbanos a través de la gasificación. Y más abajo, no quiero olvidarlo, en aproximadamente 1.000 estaciones de servicio en España y en más de 20 países de la Unión Europea ya se distribuyen combustibles 100% renovables. ¿Qué encaje tienen los combustibles renovables en la nueva hoja de ruta para reactivar la economía europea, en lo que se conoce como la brújula para la competitividad? Pues lo cierto es que los combustibles renovables contribuyen a cada uno de los pilares que sustentan el objetivo de impulsar una industria europea descarbonizada, competitiva y resiliente. En primer lugar, contribuyen a la integración de las agendas de descarbonización y de competitividad industrial. En lo que respecta a la reducción de emisiones, voy a compartir algunos datos. Cada punto porcentual de combustibles renovables que estamos incorporando en nuestros combustibles de automoción permite ahorrar 800.000 toneladas de CO2. Actualmente los carburantes de automoción que estamos distribuyendo y que consumimos en España incorporan como mínimo un 11,5% en contenido energético de biocarburantes. Con los últimos datos oficiales disponibles, los combustibles renovables redujeron en un 83% las emisiones respecto al combustible líquido convencional que desplazaron. Creo que en este punto es importante recordar que un vehículo con motor de combustión interna propulsado por combustibles renovables es tan climáticamente neutro como un vehículo eléctrico propulsado por energía eléctrica renovable. El propio Consejo Económico y Social Europeo ha recomendado recientemente aprobar una estrategia europea para fomentar los combustibles renovables, tanto los biocarburantes como los combustibles sintéticos, destacando su contribución a la descarbonización del transporte gracias a su compatibilidad con la infraestructura de distribución de combustibles líquidos y con la actual flota de vehículos. Pero al mismo tiempo que reducen las emisiones, los combustibles renovables también permiten crear una nueva cadena de valor en torno a la industria del refino española, que es, como hemos visto, la más flexible y competitiva de Europa. La industria del combustible damos empleo directo, indirecto, inducido a más de 200.000 personas en España, en puestos de trabajo en buena medida de alta cualificación y valor añadido. En segundo lugar, los combustibles renovables también contribuyen al pilar de la reducción de dependencias externas de la brújula para la competitividad. Esto creo que es especialmente relevante en el contexto en el que nos hallamos. Los combustibles renovables mejoran la seguridad de suministro porque sustituyen el crudo importado por nuevas materias primas de carácter autóctono que además tienen la consideración de residuos no reciclables ni reutilizables que pueden ser valorizados energéticamente, evitando por tanto su incineración o depósito en vertedero e impulsando de este modo la economía circular. También quiero recordar que la brújula para la competitividad, y en concreto el Pacto por una Industria Limpia, declara que la circularidad debe ser una prioridad para Europa. Y en este sentido se está tramitando actualmente una ley europea de economía circular con el objetivo declarado de abordar la actual fragmentación de los mercados de traslado de residuos y materiales secundarios
y lograr una armonización de los criterios de fin de condición de residuo para promover el reconocimiento mutuo entre Estados miembros. Y finalmente, los combustibles renovables también contribuyen al pilar de innovación tecnológica. Es la propia Agencia Internacional de la Energía la que destaca la importancia de la industria del refino, su potencial para aportar conocimiento innovador en la transición energética, especialmente en los ámbitos de la bioenergía y del hidrógeno renovable. Nuestro sector efectivamente puede contribuir a acelerar el proceso de innovación tecnológica, así como la promoción y retención de talento científico y la empleabilidad en investigación y desarrollo en nuestro país. Bueno, vamos a concluir. Hemos visto que los combustibles renovables son una alternativa factible, eficiente e inmediata para descarbonizar todos los modos de transporte. Por supuesto, el aéreo, el marítimo, el transporte pesado por carretera, para los que la tecnología no permite vislumbrar a día de hoy alternativas a gran escala. Pero también el transporte ligero por carretera, en este caso con carácter complementario al vehículo eléctrico, que sin duda adquirirá un papel crecientemente importante en esta modalidad de transporte, pero donde los combustibles renovables ofrecen una alternativa más a disposición de los consumidores para que estos puedan elegir la solución que mejor se ajuste a sus necesidades particulares de movilidad. Para maximizar la contribución de los combustibles renovables para la descarbonización, es necesario como condición previa adoptar, como reclama Draghi en su unánimemente aclamado, pero no siempre atendido informe sobre la competitividad europea, un enfoque de neutralidad tecnológica, dejando que sea la innovación tecnológica, las preferencias de los consumidores, las que determinen en cada momento la opción más eficiente, la que maximice su aportación de reducción de emisiones, rebajando de este modo el coste de cumplimiento para la sociedad en su conjunto. Y bajo este enfoque de neutralidad tecnológica también sería necesario, en primer lugar y ante todo, definir un marco regulatorio que aporte certidumbre jurídica para posibilitar las inversiones necesarias para la transformación de la industria. ¿Cómo puede hacerse esto? Pues voy a compartir varios ejemplos. En primer lugar, dando visibilidad a largo plazo a los mandatos de introducción de energía renovable en carretera, como ya existen para aviación o marítimo, con un horizonte temporal al menos hasta 2035 o 2040. También revisando la normativa sobre residuos para facilitar su valorización energética para la producción de combustibles, mediante la habilitación del reconocimiento mutuo entre comunidades autónomas de la declaración de fin de condición de residuo, de modo que los materiales obtenidos a partir de residuos y que ya han recibido la declaración en una comunidad autónoma puedan transportarse y comercializarse libremente dentro del territorio nacional. Este concepto de armonización, de reconocimiento mutuo, es el que está detrás precisamente de la propuesta de ley europea de economía circular, como hemos visto antes. O en tercer lugar, también reconociendo como estratégicos los proyectos industriales de producción de combustibles renovables para facilitar, para agilizar la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias y facilitar de este modo también su acceso a líneas de apoyo. Porque efectivamente se precisan mecanismos de ayuda tanto desde el lado de la producción, especialmente las rutas tecnológicas menos maduras para favorecer su desarrollo y escalabilidad, como del consumo. Y para el fomento de la demanda resultaría especialmente eficaz la aprobación de un marco fiscal diferenciador que tenga en cuenta la reducción de emisiones de los combustibles renovables respecto a los combustibles fósiles a los que sustituyen. En definitiva, se trataría de reconocer el potencial de los combustibles renovables para la descarbonización, para la competitividad industrial, para la autonomía energética del país y la innovación en una hoja de ruta de los combustibles renovables como la que ya existen para el biogás o el hidrógeno renovable. En conclusión, la integración de soluciones circulares en la cadena de valor de los combustibles es una palanca estratégica para acelerar la descarbonización, fortalecer la competitividad industrial, mejorar la seguridad de suministro y fomentar la innovación en nuestro país. Conocemos, los hemos visto, los habilitadores, las herramientas para hacer esto posible y confiamos en que de manera colaborativa entre todos los agentes económicos de la cadena de valor y con la imprescindible colaboración también de los decisores públicos seamos capaces de aprovechar esta auténtica oportunidad país.
Aquí termino, espero que les haya resultado de interés y haber cubierto los objetivos de este tercer curso ejecutivo sobre economía circular. Muchas gracias de nuevo a FUNSEAM y a la Fundación Repsol por la invitación y muchas gracias a ustedes por su atención.